Cuando escuché el golpe seco en la puerta, supe que mi mundo ya no sería el mismo. No era un golpe cualquiera, era aquel que anuncia tormentas que uno nunca espera. Me quedé inmóvil, con la taza de café aún humeante en mis manos, mientras el eco resonaba por la casa silenciosa. ¿Quién será a estas horas?, me pregunté, un nudo en la garganta. Mi esposo, Ricardo, había salido hace meses de mi vida, dejándome un vacío tan grande que los muebles parecían demasiado amplios y la cocina demasiado silenciosa. Sin embargo, había algo en mi corazón que me impulsaba a mirar por la mirilla. La noche estaba oscura, y la lluvia reciente dejaba la calle brillante, reflejando las luces amarillas de los postes como si fueran pequeños faroles guiando a los fantasmas del pasado. Vi su figura, ligeramente encorvada, con un paraguas que ya no usaba, y el corazón me dio un vuelco. No podía creer lo que mis ojos veían. Era él, parado frente a mi puerta, empapado, con los ojos llenos de una mezcla de culpa y necesidad. Por un instante, todo el miedo y la traición que había sentido esos meses regresó con una fuerza que me dejó sin aliento. No sabía si abrir o huir, pero la verdad estaba a punto de tocarme, literalmente, en la puerta de mi casa. Y así comenzó la historia que cambió mi vida para siempre. Antes de que todo se quebrara, nuestra vida había sido, como decirlo, predeciblemente feliz. Ricardo y yo teníamos una rutina tranquila. Las mañanas con olor a pan tostado, café recién hecho, y el sonido de mi hijo Daniel preparando su mochila mientras se quejaba del desayuno. Los fines de semana íbamos al parque, él en bicicleta, yo sentada en la banca con una manta ligera y el viento que arrastraba el perfume de los jazmines del jardín. Mi casa estaba llena de detalles que contaban nuestra historia. Las fotografías de los cumpleaños, los dibujos de Daniel pegados con cinta en la nevera, los muebles que habíamos elegido juntos con tanta ilusión. Ricardo no era perfecto, pero su risa tenía un calor que llenaba cualquier silencio incómodo. Yo trabajaba en la oficina de contabilidad del barrio, y aunque a veces sentía el peso de la rutina, la sensación de hogar compensaba todo. Las cenas eran simples, pero siempre había una conversación, un gesto de cariño, una mirada que decía más que 1000 palabras. Esa vida cotidiana, aunque ordinaria para muchos, era nuestro refugio. Pero incluso los refugios más seguros pueden tener grietas invisibles. Nunca pensé que esas grietas fueran a abrirse con la velocidad de un relámpago, ni que alguien pudiera entrar y cambiarlo todo mientras yo dormía, confiada en que el mundo de mi familia era inquebrantable. Al principio, las señales fueron sutiles, cambios casi imperceptibles en sus horarios, mensajes borrados del celular, risas apagadas al otro lado del teléfono. Ricardo regresaba más tarde, con excusas que parecían plausibles, pero había algo en sus ojos que ya no coincidía con las memorias que tenía de él. La primera vez que lo noté realmente fue un martes, cuando llegué temprano de la oficina y encontré su automóvil ausente. Pensé, quizás está en el supermercado, me dije, intentando calmar el hormigueo incómodo en mi pecho. Sin embargo, los días pasaban y las ausencias se repetían, y yo comenzaba a sentir un frío que no provenía del clima. Cada llamada respondida con evasivas, cada mirada que esquivaba la mía, me hacía dudar. Traté de ignorarlo, de decirme que mi imaginación exageraba, que después de tantos años juntos, la rutina podía hacer que cualquiera pareciera distante. Pero los detalles no mienten. Un perfume distinto en su chaqueta, un mensaje que sonaba a secreto, la manera en que se inclinaba sobre el teléfono como si escondiera algo. Esos momentos me dejaban despierta en la noche, escuchando el tic-tac del reloj y sintiendo que la vida que creía sólida se estaba resquebrajando lentamente, sin hacer ruido. Y ahí, entre dudas y pequeñas sospechas, empezó a germinar la tormenta que nadie podía anticipar. El punto de quiebre llegó un domingo por la tarde, mientras organizaba la sala para recibir a Daniel después de su visita con sus amigos. Ricardo había salido temprano, diciendo que tenía trabajo pendiente,
Pero cuando revisé el correo de la computadora compartida, encontré algo que detuvo mi respiración. Un mensaje no borrado, cargado de familiaridad y confidencia, dirigido a una joven que nunca había visto. Su nombre me quemaba en los ojos. Claudia. Las palabras eran casuales, pero la intimidad era evidente, algo que jamás me había dado. Cerré la computadora con un temblor en las manos, mientras el olor del café recién hecho se mezclaba con la sensación de traición. Mi corazón latía desordenado, y una mezcla de incredulidad y tristeza me dejó paralizada en el sofá. Cada recuerdo feliz parecía ahora teñido de engaño. Cada sonrisa compartida con él, convertida en una mentira disfrazada. Sabía que no podía confrontarlo todavía. Necesitaba tiempo, necesitaba claridad. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. La mujer que había confiado ciegamente, que había construido su vida sobre promesas y cariño, comenzaba a emerger con fuerza, decidida a no desaparecer sin luchar por su verdad. Y en ese instante, mientras la lluvia golpeaba los cristales de la ventana y la luz de la tarde se filtraba con melancolía, comprendí que nada volvería a ser igual, y que el desenlace de esta historia estaba a punto de llegar a mi puerta. Abrí la puerta lentamente, con la respiración contenida, y lo vi allí, empapado por la lluvia, con los hombros encorvados y los ojos que suplicaban algo que no podía definir. Ricardo me miró con una mezcla de arrepentimiento y necesidad, como si cada palabra que dijera pudiera borrar meses de silencio y mentiras. «Necesito hablar contigo», murmuró, y su voz temblaba, arrastrando una culpa que me dolía en el pecho. Lo miré sin decir nada, dejando que la tensión llenara el espacio entre nosotros. El aroma a humedad de la calle mezclándose con el olor a café que aún permanecía en mi cocina. Por un instante, quise cerrar la puerta, volver a la seguridad de mi rutina, pero algo me detuvo. Había pasado demasiado tiempo ignorando las señales, y ahora todo estaba frente a mí, en carne y hueso. Ricardo dio un paso adentro sin esperar mi permiso, y el silencio se hizo pesado, casi insoportable. Cada gota de agua que caía de su cabello parecía marcar el ritmo de mi rabia contenida, y mis manos, todavía temblorosas, sostenían la taza de café que ya no podía beber. Finalmente, respiré hondo y le pregunté con calma, ¿por qué? La pregunta flotó en el aire como un cuchillo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su explicación comenzó torpemente entre disculpas y justificaciones, revelando la verdad que había sentido venir, pero que nunca quise escuchar. Había conocido a alguien más, alguien joven, alguien que él creyó emocionante. No pude evitar el dolor que se abrió en mi pecho, un dolor que no era solo mío, sino también de todos los recuerdos que compartimos. Recordé los cumpleaños de Daniel, las cenas en familia, los fines de semana en los que creíamos que éramos invencibles. Cada instante parecía traicionado, como si la vida entera que habíamos construido juntos se estuviera desmoronando sobre mis ojos. Ricardo hablaba, pero las palabras se mezclaban con el zumbido de la lluvia y el latido acelerado de mi corazón. Su culpa era evidente, pero no mitigaba mi desconcierto, ni la sensación de pérdida que me envolvía como una niebla densa. Intenté mantener la calma, pero los recuerdos me golpeaban sin piedad. Me acerqué a la ventana, observando cómo las luces de la calle se reflejaban en los charcos, preguntándome cómo habíamos llegado hasta aquí. Cada gesto de él, cada palabra, me hacía sentir que conocía a un extraño. Y aunque la traición estaba clara, algo dentro de mí sabía que la verdadera prueba no era solo enfrentar su infidelidad, sino descubrir qué haría con mi dignidad, ahora que el dolor era inevitable y la verdad estaba entre nosotros. Con una mezcla de ira y resignación, le pedí que se sentara. La sala, que antes era nuestro refugio, ahora parecía un tribunal silencioso donde cada sombra acusaba. Ricardo bajó la mirada, y por primera vez lo vi vulnerable, frágil, como un hombre que había perdido el rumbo. Claudia no significaba nada, fue un error, balbuceó, pero las palabras sonaban vacías, como hojas arrastradas por el viento. No quería gritar, no quería humillar,
Solo necesitaba entender cómo alguien podía cambiar tanto en tan poco tiempo, cómo alguien podía traicionar la historia que compartimos. Él buscaba mi perdón, pero yo no podía ofrecérselo aún. Mi mente estaba llena de preguntas que no tenían respuestas fáciles. Me di cuenta de que los años de complicidad, las risas y las discusiones, todo había sido reemplazado por secretos y engaños que él creía que yo nunca descubriría. Sentí que debía mantenerme firme, que la mujer que soy no podía quebrarse por la acción de otro. Respiré hondo, dejando que el silencio hablara por mí, y entonces le dije con voz clara: necesito tiempo. No puedo decidir nada ahora. Mi corazón dolía, pero mi decisión era firme. Enfrentaría la traición con dignidad, sin gritar, sin humillar, sin perderme en la rabia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada llamada no respondida, cada mensaje ignorado, cada ausencia justificada, reforzaba lo inevitable. Ricardo había cambiado mi vida, y yo debía encontrar la manera de reconstruirla. Observaba mi casa con ojos distintos, percibiendo el silencio que antes me parecía acogedor, como un recordatorio constante de la traición. Preparaba las comidas con movimientos mecánicos, escuchando la radio de fondo, y cada noticia, cada canción, me hacía reflexionar sobre la fragilidad de la confianza. Pensaba en Daniel, en cómo explicarle que su padre no era el mismo, y en cómo mantener nuestra rutina mientras mi mundo interno se derrumbaba. La traición había tocado mi puerta literalmente, y yo no podía permitir que tocara mi esencia. Decidí que sería prudente, que actuaría con cabeza y corazón, que cada paso que diera sería estratégico, no impulsivo. La venganza no era mi objetivo. La verdad sí, y la dignidad. Por las noches, antes de dormir, recordaba nuestra historia, sintiendo nostalgia y tristeza, pero también una chispa de fuerza que me decía que aún podía elegir cómo responder. Y así, entre la lluvia y la soledad, comenzó mi camino hacia la justicia y la claridad, sin saber que las próximas semanas revelarían secretos más profundos y consecuencias que ni Ricardo ni yo habíamos imaginado. No podía dormir aquella noche. Cada sonido en la casa parecía amplificado: el tic-tac del reloj, el crujir de la madera bajo mis pies. Incluso el leve zumbido del refrigerador me hacía saltar. Ricardo no había regresado desde nuestra conversación, y la sensación de vacío era más intensa que nunca. Me levanté varias veces, revisando la cocina, la sala, el cuarto de Daniel, como si buscar una señal de normalidad pudiera devolverme la calma. Pero no la había. Todo parecía teñido por la traición y la incertidumbre. Sentada frente a la ventana, observé la calle vacía y mojada, y me pregunté cómo alguien a quien amé tanto podía convertirse en un extraño en cuestión de semanas. Mi mente repasaba cada gesto, cada palabra, buscando el momento exacto en que todo cambió. Y entonces lo recordé: las pequeñas ausencias, la manera en que su voz se volvía distante al teléfono, esos mensajes borrados que yo había ignorado por miedo a la verdad. Comprendí que había señales desde hace mucho, señales que yo había elegido no ver para proteger mi mundo. La mezcla de tristeza y rabia me envolvía como un manto pesado, pero también despertaba algo dentro de mí, un sentido de determinación. No podía permitir que la traición se convirtiera en mi derrota. Debía enfrentar la realidad, buscar pruebas, comprender hasta dónde había llegado y prepararme para lo que vendría. Al día siguiente decidí actuar con cautela. Revisé documentos, correos electrónicos, mensajes antiguos. Cada pequeño indicio era un mapa que podía llevarme a la verdad completa. Me sorprendió lo claro que se veía todo cuando uno deja de engañarse. Claudia no era solo un nombre, era la prueba de que mi matrimonio estaba en ruinas. Cada mensaje de ellos estaba cargado de familiaridad, de confidencias que él nunca me había compartido. La sensación de traición crecía con cada línea leída, pero junto con el dolor surgió la necesidad de claridad. No quería confrontarlo sin saber todo. No podía arriesgarme a ser humillada otra vez. Daniel, sin darse cuenta, me recordaba lo que estaba en juego: su sonrisa, sus preguntas inocentes, sus abrazos espontáneos eran recordatorios de que aún había algo por lo que luchar.
Preparé todo mentalmente, planeando cómo abordar la situación sin perder la calma, sin permitir que la rabia me cegara. Comprendí que la fuerza no residía en la confrontación inmediata, sino en la paciencia y la estrategia. La tensión en la casa se volvió insoportable. Cada vez que escuchaba la llave girar, mi corazón se aceleraba, preguntándome si él regresaría, si se atrevería a aparecer con la misma mirada de arrepentimiento. Pero también me di cuenta de que no era yo quien necesitaba su permiso para existir. Mi vida, mis decisiones y mi dignidad no podían depender de alguien que había elegido romper la confianza más sagrada. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que sentía, cada detalle de los mensajes, cada fecha, cada mentira descubierta. El acto de escribir se convirtió en un ritual de claridad y control. Mi rabia se transformaba en observación, mi tristeza en entendimiento. Por primera vez en semanas, sentí que recuperaba algo mío, algo que nadie podía arrebatarme. Sabía que la confrontación llegaría, que la verdad debía ser enfrentada de manera directa y que esta vez no me permitiría ser ignorada ni manipulada. Finalmente, tras varios días de observación y preparación, recibí la llamada que cambió todo de nuevo. Ricardo quería verme, insistía en hablar, y aunque una parte de mí deseaba cerrar la puerta y olvidarlo, otra sabía que era el momento de enfrentar la situación sin medias tintas. Me encontré con él en el café de la esquina, donde solíamos desayunar juntos los domingos. Su presencia me generaba un torbellino de emociones, tristeza, ira, nostalgia y determinación mezcladas en cada respiración. Esta vez, sin embargo, yo tenía las cartas en la mano. Sabía todo, tenía pruebas y, sobre todo, tenía la fuerza para decidir mi camino. La historia que comenzó con una puerta golpeando bajo la lluvia estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentí que yo no sería la víctima silenciosa, sería la protagonista de mi propia historia. Ricardo se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa, y noté cómo temblaban ligeramente. Su rostro reflejaba culpa, pero también cierta expectativa, como si esperara que su arrepentimiento bastara para borrar meses de secretos. Tomé un sorbo de café, dejando que el calor calmara, al menos un poco, la rabia que me hervía por dentro. Necesito que me digas la verdad completa, le dije con voz firme, intentando mantener la calma mientras mi corazón latía acelerado. Sus ojos bajaron, y durante un instante todo el ruido del café, los murmullos de los clientes, desapareció. Comenzó a hablar, titubeando entre disculpas y explicaciones. Claudia, la joven que había conocido en una reunión de trabajo, la que lo hacía sentir vivo de una manera que, según él, yo ya no podía. Cada palabra que pronunciaba era un golpe, una confirmación de lo que ya había descubierto, pero escucharlo decirlo en voz alta era distinto. Devastador. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, y por un momento, toda mi vida pasada con él se desvanecía en fragmentos, como vidrios rotos esparcidos por la sala. Quise gritar, llorar, correr, pero me contuve. No era momento de perder el control. Necesitaba claridad. Necesitaba entender hasta dónde había llegado la traición y qué significaba para mi futuro. Cada detalle que contaba me dolía, pero también encendía una chispa de determinación. Al escuchar cómo describía encuentros secretos, mensajes intercambiados, pequeñas escapadas, mi mente se llenó de imágenes que nunca habría querido imaginar. Cenas fingidas, excusas, miradas cómplices que yo jamás recibí. Mi garganta se cerró, y un nudo en el estómago amenazaba con derrumbarme. Sin embargo, mientras él hablaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor se mezclaba con una claridad inquietante. Comprendí que no podía permitir que esto continuara así, que mi dignidad no debía depender de su arrepentimiento, y que la vida que yo había construido merecía ser defendida. Ricardo buscaba perdón, buscaba comprensión, pero lo que yo necesitaba era justicia emocional, transparencia y, sobre todo, proteger a Daniel de un mundo que empezaba a mostrarse cruel y confuso. Cada palabra que él pronunciaba fortalecía mi resolución.
no se trataba solo de su error, sino de cómo yo respondería a él y a la situación que él había creado. Cuando terminó de hablar, el silencio cayó como una losa entre nosotros. Podía escuchar mis propios pensamientos resonando. Recuerdos felices transformados en traición, promesas rotas, años de confianza desmoronándose en cuestión de segundos. Miré a Ricardo y sin levantar la voz le dije: todo esto que me cuentas tiene consecuencias, no solo para ti, sino para nosotros, para Daniel y para mí. No puedo simplemente volver a la normalidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez yo no sentí lástima. Sentí la fuerza de alguien que ha sido traicionado y que se rehúsa a dejarse quebrar. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Cómo exponer la verdad, cómo enfrentar la situación públicamente y cómo proteger mi dignidad mientras él enfrentaba las repercusiones de sus actos. La traición había tocado mi puerta, y ahora era momento de decidir cómo cerrarla de manera definitiva, sin perderme en la rabia ni en la venganza irracional. Esa misma tarde, regresé a casa con la sensación de que nada sería igual. Caminé por cada habitación, tocando los muebles que habían sido testigos de nuestra historia, respirando los aromas familiares que ahora parecían teñidos de traición. Revisé nuevamente los mensajes, los correos, las pruebas que había recopilado con tanto cuidado. Cada evidencia era un recordatorio de que mi intuición no me había engañado y que la confrontación no era opcional, era necesaria. Sabía que no se trataba solo de Ricardo y Claudia, sino de reconstruir mi vida, de encontrar un camino donde el respeto y la verdad fueran los pilares. Por la noche, mientras Daniel dormía, sentí cómo la mezcla de tristeza y resolución me envolvía. La mujer que estaba frente al espejo ya no era la misma que meses atrás. Había aprendido que la vulnerabilidad puede coexistir con la fuerza y que el amor propio es la base para cualquier decisión futura. La traición había abierto una herida, pero también había encendido un fuego que me empujaba hacia adelante, hacia la justicia y la claridad que merecía. No podía esperar más. Al día siguiente decidí enfrentar la situación de manera directa, pero con cabeza fría. Preparé todo cuidadosamente, cada mensaje que había guardado, cada evidencia que mostraba las mentiras, las fechas y los encuentros que Ricardo había intentado ocultar. No se trataba de humillarlo ni de buscar venganza, sino de proteger mi dignidad y asegurar que la verdad saliera a la luz de forma inteligente. Lo primero fue hablar con mi mejor amiga, Ana, quien siempre había sido mi confidente. Le conté todo sin omitir detalle, y su mirada solidaria me dio fuerzas. Tienes derecho a saberlo todo, y él tiene que asumir las consecuencias, me dijo, y sentí que por primera vez no estaba sola en esta lucha silenciosa. Esa misma tarde, mientras preparaba la comida, mi mente repasaba posibles escenarios de confrontación, cómo hablarle sin gritar, cómo exigir explicaciones, cómo mantener la calma mientras su mundo se tambaleaba. Cada movimiento en la cocina, cada olor de los ingredientes mezclándose, se convirtió en un recordatorio de que aún tenía el control de mi vida y mis emociones. Cuando finalmente Ricardo apareció en mi casa, lo recibí con calma, pero con firmeza. No había espacio para excusas ni justificaciones vagas. Le mostré los mensajes, los correos y los registros de llamadas. Sus ojos se agrandaron al ver la evidencia, y por primera vez percibí miedo en su mirada, miedo a enfrentar la verdad que había escondido durante tanto tiempo. No sabía que me descubrirías tan pronto, murmuró, pero su voz sonaba débil, casi impotente. Yo permanecí firme, explicándole con voz clara cómo cada acción de él había afectado mi vida, nuestra relación y la estabilidad emocional de Daniel. Mientras hablaba, notaba cómo su postura se encorvaba más, cómo cada palabra que decía parecía perder fuerza frente a la evidencia irrefutable que tenía delante. No había necesidad de gritar. La verdad por sí sola tenía un peso devastador. Mi objetivo no era destruirlo, sino restablecer la justicia emocional. Le pedí que asumiera la responsabilidad completa, que reconociera cada mentira y cada engaño, y que dejara de intentar manipular la narrativa con disculpas vacías.
Cada silencio suyo era un reconocimiento implícito y cada gesto nervioso una confesión silenciosa. También hablé de mi futuro, la necesidad de establecer límites claros, proteger mi bienestar y priorizar a Daniel. Ricardo intentó interrumpirme varias veces, pero esta vez no cedí. Comprendí que la fuerza no estaba en dominarlo, sino en mantener mi posición firme, sin ceder ante el remordimiento fingido. Por primera vez, sentí que la balanza se equilibraba. La víctima no era indefensa. La traición tenía un rostro, y yo estaba lista para confrontarlo sin perder mi dignidad ni mi calma. Esa noche, después de que Ricardo se marchara, sentí una mezcla de alivio y determinación. La acción había sido difícil, desgastante emocionalmente, pero necesaria. Caminé por la casa, observando los muebles y recuerdos que habían sido testigos de nuestra historia, y comprendí que ahora tenía la claridad para reconstruir mi vida. Sabía que aún quedaban pasos importantes, decisiones sobre nuestro futuro, conversaciones con familiares y enfrentar la verdad públicamente. Sin embargo, la sensación de poder sobre mi propia vida me daba una paz que no había sentido desde antes de la traición. Esa misma paz se convirtió en el cimiento de mi fuerza. Podía enfrentar lo que viniera, con claridad, justicia y dignidad intacta, mientras el mundo comenzaba a conocer la verdad de lo que realmente había sucedido entre Ricardo y la joven que había creído ser capaz de reemplazarme. La noticia comenzó a filtrarse lentamente. Primero fueron murmullos entre vecinos, luego comentarios en el trabajo y, finalmente, familiares que notaban mi cambio de actitud y preguntaban con delicadeza sobre Ricardo. No fue fácil, pero comprendí que no podía ocultar la verdad para siempre. La mentira tenía un peso demasiado grande, y mi silencio ya no servía para proteger a nadie. Así que, poco a poco, conté mi historia con calma, explicando los hechos sin dramatizar, mostrando pruebas cuando era necesario y manteniendo la dignidad que había decidido no perder. Las reacciones fueron diversas. Algunos se mostraron incrédulos, otros me abrazaron y ofrecieron apoyo incondicional, mientras que algunos enfrentaron a Ricardo directamente, confrontándolo con lo que había hecho. Ver cómo la verdad salía a la luz me llenó de una mezcla de alivio y orgullo. La traición no podía permanecer oculta, y él comenzaba a enfrentar las consecuencias de sus actos en el ámbito social y familiar. Ricardo trató de explicarse ante quienes conocían la historia, pero la evidencia era irrefutable y la confianza que había quebrado difícil de reconstruir. Algunos amigos dejaron de verlo, mientras que otros se mantenían neutrales, pero la mayoría entendió que la responsabilidad recaía directamente sobre él. Claudia, la joven que había intentado reemplazarme, se convirtió en un personaje conocido por todos, y su relación con él dejó de ser secreta, expuesta a la opinión de quienes nos rodeaban. Observé cómo cada acción tenía repercusiones, y cómo la verdad, por dolorosa que fuera, equilibraba finalmente la balanza. No hubo necesidad de humillar, solo de permitir que la justicia social y emocional siguiera su curso. Durante esas semanas, también lidié con la incomodidad de las reuniones familiares y las conversaciones tensas. Cada encuentro era un recordatorio de que la traición no solo afectaba nuestra relación, sino a todos los que nos rodeaban. Sin embargo, en medio de la incomodidad, surgió un sentimiento inesperado: fortaleza. Descubrí que podía mantenerme firme, explicar mis razones y proteger a Daniel mientras la verdad se imponía sobre la mentira. Las palabras de apoyo de amigos y familiares fueron balsámicas. Cada mensaje, cada gesto, me recordaba que no estaba sola y que mi dignidad permanecía intacta. Finalmente comprendí que las consecuencias públicas habían cumplido su papel. Ricardo ya no podía ocultar sus errores, y la joven que intentó reemplazarme no tenía cabida en nuestras vidas. No hubo humillación innecesaria, solo claridad y justicia emocional. La experiencia me enseñó que la traición puede tocar cualquier puerta, pero la fuerza, la paciencia y la dignidad permiten enfrentarla de manera efectiva. Y mientras la vida seguía su curso, supe que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su camino, y que el respeto propio es la herramienta más poderosa para sanar y reconstruir.